Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Es un gusto saludarlos de nuevo, espero que se encuentren bien y vamos a seguir trabajando en la parte de cálculos, pero en esta ocasión pues vamos a trabajar la parte del cubicaje. Ustedes ya estuvieron realizando diferentes ejercicios sobre el peso cobrable y esa es una base para poder trabajar el cubicaje. Quizás tendrán nociones o conocimientos sobre el cubicaje de carga, pero siempre quedan algunas cositas ahí pendientes, algunas dudas sobre la aplicación. Igual pues vamos a procurar explicarles con algunos ejercicios, algunos ejemplos y siempre una guía de ejercicios para que ustedes puedan practicar la resolución o cómo calcular el cubicaje o la forma cuantificable de ubicar las mercancías en un contenedor, en una pallet. Así que vamos a comenzar y ya saben, si tienen preguntas, pues hacerlas en la plataforma. Igual no se les olvide participar en los foros de retroalimentación. Yo le estoy asignando una ponderación en la nota a la participación en los foros. Así que no se les olvide, ¿verdad? Su aporte ahí en los foros y vamos a estar ahí colaborando en lo que se pueda. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta ocasión? Pues vamos a trabajar el cálculo del cubicaje de las mercancías. Como les repito, mm, vamos a seguir con la parte de cuantificar, de calcular. Es muy importante el estimar cuánta o cuál es la cantidad de mercancías que se puede trasladar en un transporte. No solo por el tema del cobro del flete, sino también en la parte de la seguridad o los acomodos que puedan tener estas mercancías. No es lo mismo llevar una mercancía ordenada y tener una mercancía puesta solo por ponerla dentro de una unidad. Tiene que ver mucho el tema de la seguridad de la mercancía, porque si no se adecua de forma correcta, pues las mercancías pueden tener el riesgo de tener pérdidas, de llegar averiada. Entonces, es muy importante en la parte de los acomodos. ¿Qué es lo que pretendemos o buscamos con esta sesión? Pues que ustedes puedan comprender la importancia del cubicaje de las mercancías. ¿Qué tan importante o por qué razón pues nos tomamos la molestia de estar haciendo cuentas, sacar números? ¿Cuál es la importancia del cubicaje? Y pues ustedes también poder calcular cuál es el óptimo o el acomodo óptimo de esas mercancías dentro del transporte. Vamos a ver algunas características sobre el cubicaje. Sé que pueden haber más, pero al menos miraríamos las principales. Pero, ¿qué es el cubicaje de las mercancías? Bueno, cualquiera puede decir, yo sé, yo tengo conocimiento de qué es el cubicaje. Bueno, excelente, perfecto. Pero no manejemos una idea errónea del cubicaje. A veces creemos o pensamos que el cubicaje solo es decir ancho por alto por largo y colocar las cargas solo por colocarlas, no es acomodarlas simplemente, eh, o ponerlas bien o colocarlas de forma tal que quepan todas en un espacio. Eh, no es nada más solo colocar las cargas, sino también hay que realizar algunas operaciones, hay que hacer algunos cálculos. Ahora, los cálculos no son nada complejos, no es álgebra tampoco, pero sí algunas operaciones matemáticas que nos van a servir para poder identificar cómo es que se va a llenar o con qué cantidades se puede llenar un contenedor. Eh, no es solo de acomodar, sino también es de saber la forma en que voy a acomodar esa mercancía. El cubicaje no es simplemente saber cuánta carga, sino también cómo la voy a colocar. Recordemos que hay unas principios básicos para el adecuado de las mercancías en la pallet y dentro del contenedor. Entonces, no es tan sencillo tampoco, solo tomar la carga y subirla a la pallet y de la pallet
el contenedor. Hay que tener también ciertos principios que en un documento pues se los voy a compartir, la forma correcta de acomodar las cargas sobre la pallet y dentro del contenedor o dentro del transporte. Pues estoy ahí pendiente de compartirles el documento. Es una información pues que me sirvió de mucho cuando estudiaba en el técnico hace muchos años atrás. Bueno, no tantos, pero sí, la información es bastante importante. Nosotros que estamos viendo la parte del cubicaje, el acomodo, pues sería bueno pues darle una leidita, una repasada a ese documento. Pues, se lo voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo puedan tener también y pues se puedan enriquecer de más conocimientos sobre las ecuaciones de mercancías dentro de un contenedor y bueno, sobre la pala. Tenemos una definición básica del cubicaje. Menciona que es una acción previa que se realiza antes de que llegue el contenedor, o sea, antes de que el transporte llegue. Yo ya debo de tener estimado de cuánta es la carga que debe o puede llevar ese transporte. Pues yo lo hago de forma anticipada y es un proceso virtual. Virtual no hace referencia a que lo voy a hacer en una computadora, lo voy a hacer en un programa, no. Virtual es como partimos de un supuesto, partimos de algo que quizás no sea real, sino que de un dato, de un número, un estimado que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no sea certero el dato que yo estoy determinando, pero parte de eso, que es virtual en el sentido que no es real, sino que solo es un supuesto que yo estoy determinando. Es igual cuando usted se ve en un espejo, la imagen que usted mira dentro del espejo no existe, es virtual, solo es un supuesto, solo es un reflejo de usted mismo. Entonces, igual usted determina una cantidad, pero eso es virtual, es un supuesto. No es que precisamente o exactamente la cantidad que usted ha determinado va a ser lo que va a ir dentro del contenedor, pero eso sirve o ayuda para que usted pueda hacer otros cálculos. Por ejemplo, el costo del transporte, usted ya más o menos lo tiene estimado y puede decir si sí o no le conviene realizar ese transporte. Menciona también la lámina de que es a través de cálculos, ya sea matemáticos o utilizando alguna herramienta. Existen programas, existen software, ustedes pueden entrar y buscar en Google pues algún tipo de herramienta que le permita hacer cálculo de cubicajes, lo descarga y lo puede realizar. Incluso pues salen imágenes en tercera dimensión con la forma como va a ir cubicado, cómo va a ir ubicada esa carga dentro del contenedor. Pero formas diversas hay para calcular el cubicaje de la mercancía. Usted elige cuál es más eficiente, cuál le conviene más, pero por ahora vamos a trabajar la parte matemática. Hay que comenzar por lo básico para ya ir a utilizar herramientas más complejas, digámoslo así. ¿Cuál es el objetivo del cubicaje? Bueno, el objetivo principal del cubicaje es acomodar la carga dentro de un contenedor, pero que esa ubicación sea óptima, aprovechando todos los espacios que tiene el contenedor o que tiene la unidad de carga. Entonces, eso es lo que se busca, que estas cargas pues cubran todos aquellos espacios eh, orientados al manejo de la carga y optimizarlo de esa forma. Entonces, las empresas generalmente es lo que buscan, el optimizar esos espacios de transporte, y optimizar el espacio significa optimizar los costos, optimizar el, el viaje, por decirlo así. Y creo que eso se aplica en todos los sentidos. La optimización de espacio significa optimizar costos. Entonces, una buena adecuación, un buen cubicaje, pues nos lleva a eso, a ahorrar costos y ahorrar espacio. En resumen, jóvenes, el cubicaje no es simplemente, bueno, menciona la lámina arrumar. Arrumar, hagamos la analogía, igual que ustedes cuando llegan a su casa, agarran su ropa
y en lugar de acomodarla a la forma correcta en su ropero, lo que hacen es meterla como sea posible o acomodarla como ustedes puedan, y cuando quieren encontrar su ropa en medio de tanto revoltijo no hayan una camisa o no hayan un pantalón, y es porque no tienen un orden. Entonces Alomar hace referencia a eso, acumular o amontonar las cajas. Entonces el cubicaje no es simplemente tomar las cajas y colocarlas tal cual como yo considero que deberían de ir. Es como un juego de Lego que voy acomodando, voy poniendo los cubos de Lego según la medida que van quedando los espacios, o como el Tetris que van acomodando las formas dependiendo del espacio que tengo disponible. El cubicaje no se trata de eso, hay que tomar consideraciones, por ejemplo, los pictogramas, y es un tema que ya conocen, los pictogramas o las imágenes o la información que me da la misma carga sobre las formas en que la voy a manejar. Si un pictograma me dice esta parte hacia arriba, pues tengo que respetarla, o si me menciona no más de cuatro cargas sobre, entonces es una condicionante que debo de tomar en cuenta. Igual mezclar diferentes tipos de carga. Son condicionantes que no puedo mezclar algunas cargas por la misma naturaleza de la mercancía. Si en un dado caso sufre daños y una carga al mezclarse con otra tiene algún tipo de reacción, o una carga daña a otra carga, entonces hay que tomar en cuenta esas otras condicionantes. Entonces el ubicaje no simplemente acomodar cargas, acomodar cajas, sino también requiere, como decimos, cierta pensada de la forma en que vamos a hacer ese acomodo. Ahora, el acondicionamiento de la carga y el cubicaje va principalmente orientada a la distribución de la mercancía. Acordémonos que la mercancía, para ser optimizada, requiere de ciertos elementos o ciertas condiciones para que el proceso de distribución sea más ágil. Y quieran si o no, uno de esos procesos, al menos una de las herramientas que se utilizan para que el proceso de distribución se haga de forma ágil, pues son las pallets, o muchos lo llaman tarimas. Entonces, estas tarimas, recuerdan cuando estaban viendo cargas unitizadas, pues sirven para que la carga suelta se convierta en una sola unidad, y esta unidad pues se haga de forma más fácil su carga y descarga, sus movimientos sean más rápidos. En una pallet yo puedo manipular una gran cantidad de mercancías, y esa es la importancia. De esa manera yo agilizo el proceso de carga y descarga, y eso me ahorra tiempo, y el tiempo en logística, o al menos en transporte, es dinero. Así que esa es una gran ventaja que nos dan las pallets. Los acomodos de las mercancías pues van a estar dados por las condiciones que se nos están presentando en las cargas. Ya habíamos mencionado que las mercancías tienen ciertas características que nosotros debemos de conocer, y con esas características pues también vamos a determinar la forma en que vamos a colocar las cargas sobre las tarimas o sobre las pallets. Acordémonos, las pallets como una unidad de carga también tiene lados, también tiene peso y todas esas características. Ya estuvimos viendo la parte del peso cobrable, pues también cuenta el peso de la tarima. Entonces, los acomodos tienen un principio que debemos de respetar, y son los diferentes lados que se pueden colocar sobre una unidad, ya sea sobre la pallet, o sea sobre el contenedor, o sobre la unidad de transporte. Estos acomodos pues están dados por 6 tipos de acomodos. En el principio pues ustedes tienen que verlo, y en lo posible se los pueden aprender. Los acomodos, al menos el primer acomodo está determinado por el lado, por el ancho y por el alto. El segundo
por el largo, por el alto, por el ancho. El tercero sería ancho, largo por alto y así sucesivo. Los demás acomodos es un tanto complicado mencionarlo porque se convierte casi que como en un trabalengua. Pero sí, hay que manejarlos porque esta es la base principal para poder realizar un cubicaje de forma correcta. Y lo que buscamos, o al menos lo mencionamos los objetivos, es que los espacios sean optimizados para que la carga vaya no solo ubicada en una palet, sino también esa ubicación no sea un riesgo para la carga. Y lo mencionamos, ¿no?, que los diferentes tipos de acomodos de las cargas van a estar dados de acuerdo a sus lados. Y en el caso, pues, tomemos en cuenta, y esto quizás es una orientación que les doy, que el ancho de las cargas, o al menos el ancho de las cajas, siempre va a estar dado por aquel lado que tocando la superficie sea el más pequeño. Y igual lo largo, tocando la superficie, sea el más grande. Entre la dimensión más grande y la dimensión más pequeña, tocando la superficie, el más grande, digámoslo así, va a ser el largo y el más pequeño va a ser el ancho. La altura, ya sabes, desde la superficie hacia arriba sería la altura. Entonces, los acomodos hacen referencia hacia qué lados están, digámoslo así, tocándose, o hacia qué lados están dando su cara, digámoslo de esa forma. Por ejemplo, acá ustedes tienen que el ancho de la caja está en conjunto con el ancho de la palet. Entonces va ancho con ancho. Diferente sería que el largo de la caja esté junto al ancho de la palet. Entonces, aquí en esta imagen podemos determinar que hay dos acomodos, ancho por ancho, y también tenemos el largo por ancho. Se puede dar ese acomodo. También puede haber, o podemos colocar, que la supuesta altura que nosotros hemos determinado se convierta en ancho o se convierta en largo, pero va a depender también las condiciones de la carga, como lo habíamos mencionado. En alguna ocasión usted va a encontrar que una carga en su altura no la puedo modificar, o sea, en todo el trayecto del transporte no va a dejar de estar, por decirlo así, de pie. Es una forma de explicarme. Hay mercancías que tienen una misma posición, quizás porque es una mercancía frágil, una mercancía muy delicada, que tiene que venir en esa misma posición siempre y solo me da espacio para hacer los acomodos por ancho o por largo. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes tengan un poco más claro sobre el uso de los, de los lados. Pero sí, la base principal es este cuadro donde menciona los diferentes acomodos que se pueden dar en una carga. Tómenlo en cuenta, manéjenlos, traten de entenderlos. Si hacen prácticas con cajitas de fósforo, pues mucho que mejor, al menos en la casa o en la cocina, ustedes pueden practicar sobre cómo se pueden acomodar algunas cargas con cajitas de fósforo, eso sirve bastante. Pero sí, traten de comprenderlo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo consiste, hay una empresa que tiene 200 cajas. Estas cajas tienen las dimensiones 40 centímetros de largo, 35 de ancho y 30 centímetros de alto, con un peso de 6 kilogramos cada caja. Esta deberá ser exportada o deberá ser enviada en pallet o tarimas de 120 centímetros por 110 y con una altura de 15 centímetros y un peso de 15 kilogramos. Esta carga será enviada por avión y tiene una restricción de bulto de 400 kilogramos y una altura máxima de 160 metros. Y eso es muy importante tener en cuenta, las restricciones que nos dan, y en este caso la que nos preocupa más es la altura.
Yo no debo de pasar de 160 centímetros o 1.60 metros, es similar, 160 centímetros, 1.60 metros. Ya lo vimos en algunos ejercicios de peso cobrable, que hay que tener en cuenta en qué unidades se está trabajando, 100 kilogramos o toneladas o 100 metros o centímetros. Pues aquí estamos trabajando con metros, pero lo podemos pasar a centímetros. Y nos dice el ejercicio, hay que hacer el acomodo de las cajas en palets de madera. Para hacer o para determinar cuál será el acomodo óptimo, se deberá de utilizar las 6 posiciones de acomodo, los que estuvimos viendo en la tabla. Calcular el peso bruto y el peso volumétrico. Entonces, para el ejercicio o para este ejemplo vamos a hacer los 6 acomodos. En mi caso yo haría uno nada más, haría el primero. Ustedes van a hacer los restantes 5. Esos 5 ejercicios o esos 5 acomodos que ustedes hagan los van a colocar en la guía de ejercicios, ya sea el primer ejercicio que pongan o el último que coloquen, pero necesito de que me pongan, aparte de este acomodo, el número 1, colocar también el acomodo del 2, 3, 4 y 5. Las respuestas se las voy a dar, solo el proceso ustedes lo van a realizar. Entonces, solo explicaría el primero, ustedes harían los restantes 5 y esos que hagan los agregan a la guía de ejercicio, porque pasaría toda la mañana explicando uno por uno y créanme, no son tan complicados como parecen. En el acomodo 1, y recordando la tabla que estuvimos viendo hace como 2 láminas sobre los diferentes acomodos, vamos a trabajar el primer acomodo, la primera forma de colocar la mercancía sobre la paleta. Acordémonos las medidas de la caja. La caja tiene una medida de 40 de largo, 35 de ancho y 30 de alto. Vamos a hacer los 6 acomodos, pues esto va a variar. Lo ancho se va a convertir en largo, lo largo se va a convertir en alto. Entonces se va a jugar con esas dimensiones. La salvedad del ejercicio es que no nos dice qué tipo de mercancía es, no nos dice si tiene algún tipo de restricción. La única restricción que hay pues es de altura del avión y del peso, pero en función de la carga pues no tiene ningún tipo de restricción, no es mercancía frágil, no es mercancía que requiere algún tipo de cuidado especial, digámoslo así. Quizás sea algodón, no sabemos. Las medidas de la pallet son pallet de 120 por 110 y la altura, en este caso de la pallet, o que la carga puede cubrir hasta 160 y un peso máximo de 15 kilogramos. Y aquí sí me faltó colocarlo. La pallet tiene una altura de 15 centímetros. Quiero ver si lo escribo bien aquí. Y esto sí, tomen en cuenta, la pallet tiene una altura de 15 centímetros. La altura máxima que yo puedo cubrir con la carga es hasta unos 60, pero es importante tener algo en cuenta, que existe también un margen de maniobra. Al menos en este ejercicio no vamos a utilizar el margen de maniobra, sino que vamos a utilizar solo la altura de la pallet, que son 15 centímetros, y vamos a hacer el ejercicio. Pero sí, al menos cuando se está utilizando montacarga, se debe de tomar en cuenta la parte de la altura de la pallet, también tomar en cuenta el margen de maniobra del montacarga. Unos manejan 15 centímetros, otros manejan 10 centímetros, incluso otros manejan menos 5 centímetros porque consideran de que el montacarguista es tan ágil de que no ocupa mucho margen para poder realizar las operaciones de carga y descarga. Pero manejemos entre 15 y 10 centímetros, es lo más adecuado, menos arriesgado. Entonces veamos ahí el dato de la pallet, son 15 centímetros de alto de la pallet, no se les olvide. Ahora, las restricciones de peso ya las mencionamos y la restricción de altura. Pero veamos el primer acomodo. El primer acomodo está dado
En el caso de la pallet sería largo, ancho y alto, y esto lo vamos a comparar con las medidas de la caja. Ahora, ¿cuál sería lo largo, lo ancho y lo alto de la pallet? Pero en este caso lo largo son 120 centímetros, lo ancho son 110 y lo alto, aquí sí vamos a hacer la separación. Vamos a restarle los 160, que es la altura máxima, menos los 15 centímetros de la pallet. Vamos a hacer la resta. Entonces ahí con su calculadora pueden hacer los cálculos respectivos. 120 entre 40, 110 entre 35 y 160 menos 15. Primero lo restan, luego lo dividen. 160 menos 15 entre los 30 centímetros. Recordémonos, estamos haciendo el primer acomodo, estamos haciendo la comparación de lo largo contra lo largo, lo ancho contra lo ancho y lo alto contra lo alto, que sería el primer acomodo, largo, ancho y alto. Entonces, hagamos ahí el cálculo, ya saben, la altura, pues determinamos que son los 160 centímetros menos 15 centímetros de la altura de la pala, y vamos a tener una altura. Esta altura que vamos a obtener, digámoslo así, es la altura óptima para poder colocar carga. Veamos el resultado, a ver si les cuadra con lo que yo tengo. Solo tengamos ahí pendiente, hagamos los cálculos y ustedes lo comparan. Si hay algún error, pues igual me avisan, ingeniero, en el video usted explicó y se equivocó ahí en el cálculo. Somos humanos, nos podemos equivocar, y a veces por estar a las carreras o por estar haciendo la presentación muy noche y grabando de mañana. Y eso sí, quiero disculparme si en todos los videos se escuchan gallos. Pues en el sector donde estoy pues hay bastante animalitos y bueno, eso es bueno. A mí me gusta escuchar en la mañana las aves y los pajaritos ahí. Pero veamos, aquí en el primer cálculo, la primera operación que tuvieron, 120 entre 40, pues son 3, quiere decir que caben 3 cajas a lo largo. Lo ancho, pues tenemos que son 3.14, quiere decir que caben 3 cajas y 14% más de esa carga. Entonces no vamos a colocar un 14% de la caja, vamos a colocar solo 3. Igual los 160 menos 15 sobre 30 serían 4.83 y mismas circunstancias, no vamos a colocar una parte de una caja o cortar la caja para que ese 83 sea el restante, no, solo vamos a utilizar 4 cajas. Al final vamos a tener que a lo largo se pueden colocar 3, a lo ancho se pueden colocar 3 y a lo alto se pueden dejar hasta un nivel de 3, quiere decir que va a tener 3 niveles esa unidad, 3 de ancho, 3 de largo y 4 a lo alto. Al hacer la multiplicación 3 por 3 por 4 vamos a obtener que en una pallet caben o pueden ir 36 cajas. En una pallet pueden ir 36 cajas. ¿Cuántas cajas se van a mandar? Se van a mandar 200. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas pallets se van a utilizar? Esa es la pregunta importante. ¿Cuántas pallets se van a utilizar? Para eso, pues, tenemos que son 200 cajas y cabe 36 cajas en cada pallet. Y hacemos la división. Dividimos las 200 cajas que se van a enviar entre los 36 cajas que caben en una pallet. Nos da 5.55. Esto quiere decir que 5 pallets van a ir llenas. 5 pallets van a ir llenas, van a ir con las 36 cajas. Pero va a haber una pallet que solo va a llevar cierta cantidad o el restante de esas cajas, o sea, no va a ir completo, va a ir arriba de la mitad de su capacidad, digamos. Entonces tenemos 5 pallets con 36 cajas y una pallet va a llevar solo 20 cajas. Ustedes pueden ahí determinar
¿Cuál sería las cantidades? Si cuadra o no cuadra. 5 por 36 van a obtener una cantidad más las 20 cajas que hicieron falta. Entonces, para obtener el peso bruto, ya saben la fórmula, ¿verdad? La cantidad por el peso. En este caso lo hemos dividido en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque tenemos en primera el peso de la carga. Recuerde que son 200 cajas y cada caja pesa 6 kilogramos. Y recuerde que son también 6 pallets. ¿Por qué 6 más? Son 5 que van completos y uno que va con la mitad de su capacidad. Entonces son 6 pallets los que llevamos. Y cada pallet pesa 15 kilogramos. Entonces hacemos la multiplicación 200 por 6. Luego le sumamos la multiplicación 6 por 15. Y vamos a obtener un peso volumétrico de 1290 kilogramos. Este va a ser el total. Después de multiplicar y sumar, vamos a obtener un peso bruto de 1290 kilogramos. Un peso bruto de 1200 kilogramos. El ejercicio nos pedía también que obtuviéramos el peso volumétrico. Veamos. El peso volumétrico va a estar dado. Y si se recuerdan la fórmula para el cálculo del peso volumétrico, por la cantidad, en este caso el primero es de 5 pallets. Acuérdense que la pallet tiene de largo 120 centímetros, de ancho 110 centímetros y de alto va a tener 135. Ya vamos a explicar por qué da 135. Si ustedes recuerdan, cuando hicieron el cálculo de la altura, les dio un nivel de 4, quiere decir que son 4 cajas hacia arriba, las que se van a colocar hacia lo alto. Porque si pongo más de 4, digamos 5 cajas, supero la capacidad de 160 máximo que me da el ejercicio. Incluso me llevo hasta los 15 centímetros de margen de pallet que me está dando el ejercicio. Entonces, tenemos 4 niveles, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la altura de cada caja? La caja tiene una altura de 30 centímetros. Al multiplicar las 4 cajas que van hacia arriba por los 30 centímetros, me va a dar una altura máxima de carga de 120 centímetros, ¿sí? Entonces las cajas, solo las cajas hacia arriba, los 4 niveles de caja hacia arriba son 120 centímetros. Si yo a eso le sumo los 15 centímetros de la pallet, me va a dar una cantidad de 135 centímetros. Quiere decir que esa pallet tiene una altura de 135 centímetros y la altura máxima era 160. Quiere decirte que solo tengo 25 centímetros de margen. No podía colocar otra caja más ahí. La caja tiene 30. Si yo coloco una caja más y hago un nivel de 5, sobrepaso 5 centímetros del límite que me han dado. Entonces, por esa razón, pues serían 4 niveles y cada nivel tiene 30 centímetros. Esos niveles yo le sumo los 15 centímetros de maniobra. Yo obtengo los 135 centímetros de la altura de la carga. Esta es altura de la carga de los primeros 5 pallets. Entonces son 5 pallets, cada pallet tiene 120 de largo, 110 de ancho y 135 de alto. Es la primera carga que tengo. A esto le voy a sumar el pallet que solo lleva 20 cajas. Le voy a sumar la pallet que solo lleva 20 cajas. Entonces sería una pallet de 120 centímetros por 110 de ancho y una altura de 105. Pero ¿cómo se obtuvieron esos 105 centímetros de alto? Pues de la misma forma. Yo tengo establecido que esa carga o esa pallet solo va a llevar 20 cajas, ¿sí? Solo va a llevar 20 cajas. Si
Yo cuando yo hice los cálculos de ancho y de alto, obtuve que en la parte inferior o en el primer nivel mejor dicho, solo pueden ir 9 cajas. ¿Por qué digo que 9? Porque abajo pueden ir 3 a lo ancho y 3 a lo largo. Entonces, en el primer nivel voy a multiplicar 3 por 3, son 9. Quiere decir que en cada nivel pueden ir 9 cajas. En la parte inferior caben 3 a lo ancho y 3 a lo largo. 3 por 3, 9. En el primer nivel solo van 9 cajas. Ahora, ¿cómo saber cuántos niveles voy a necesitar? Pues simplemente yo divido las 20 cajas entre 9, que sería cada uno de los niveles. Y eso me da 2.22. Quiere decir que yo voy a llevar dos niveles llenos, por decirlo así, serían 9 y 9, y el tercer nivel no va a ir completo. Y hagamos ahí la imagen mental de cómo sería esa carga. Imagínense, abajo el primer nivel son 9, el segundo nivel son 9. 9 por 2, ¿cuánto es? Son 18. ¿Cuánto me falta para hacer las 20 cajas? Las 20 cajas. Serían solo 2. Quiere decir que el primer nivel va completo, el segundo nivel va completo, pero el tercer nivel solo van a ir 2 cajas. Entonces son 3 niveles. Son 3 niveles. Solo que los dos primeros niveles van completos con 9 y 9 cada nivel. Y el tercer nivel solo va al complemento. A las cajas que hacen falta las pongo arriba. ¿Sí? Entonces son 3 niveles hacia arriba que lleva esa pallet. Por esa razón, nosotros multiplicamos los 3 niveles que va a llevar esa pallet, o la altura de 3 cajas que va a llevar esa pallet, lo multiplicamos por 30, que es la altura de la caja, ya lo habíamos mencionado, que es la altura de la caja, por 30. Lo multiplico y obtengo que son 90 centímetros. Al sumarle los 15 centímetros de la pallet, obtengo una altura de esa carga de 105. Por esa razón, pues está colocado en esta parte de la altura. Igual que esta otra, está colocado en esta parte. Porque son las alturas que tienen las pallets. Acordémonos que ya la carga está unitizada, ya está colocada en las pallets. Ya esa carga ya no son cajas individuales, ya son dos pallets. Una pallet que tiene 120, 110 y 105 de alto. Y 5 pallets que tienen 120, 110 y 135 de alto. Entonces, teniendo esta información, yo puedo hacer el cálculo. 5 por 12 por 110 por 135 más 1 por 120 por 110 por 105. La multiplicación la sumo y obtengo X dato. Eso yo lo divido por el factor de peso-volumen. Acordémonos que estamos determinando el peso volumétrico. El factor de peso-volumen de aéreos, acuérdense que es aéreo, es de 600 centímetros cúbicos. Al hacer la división, obtengo un peso volumétrico de 1716 kilogramos. ¿Sí? Ese es el peso volumétrico, 1716 kilogramos. Entonces obtuve el peso bruto y el peso volumétrico. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Ojo, el ejercicio solo me pide, aparte de hacer los acomodos, me está pidiendo también que haga el cálculo del peso bruto y del peso volumétrico. No me está pidiendo compárelo, pero ustedes pueden ver quién es mayor y sobre qué valor me van a cobrar. ¿Sí? Entonces, este es el primer acomodo, este es apenas el primer ejercicio. Ustedes van a hacer los restantes 5. Cuando ustedes hayan hecho el resto de los acomodos, pueden comparar con la tabla. Si ustedes se fijan, el primero ya se hizo. Aquí está. Este ya se hizo. Ya les adelanté uno. En el primero pues se obtuvieron 6 pallets o 6 tarimas. El peso bruto de la carga era 1290
y obtuvimos un peso volumétrico de 1716. Este ya se realizó, pero los demás ustedes los van a tener que desarrollar y agregarlos a la guía de ejercicios. Entonces, ustedes ahí, papel y lápiz, pues lo pueden ir desarrollando y lo agregan a la guía de ejercicios. Ya vamos a ver algunos ejercicios que les van a quedar. No son muchos, solo son 3, son bien pocos. Veamos otro ejemplo de aplicación de cubicaja y cómo se van a calcular los diferentes acomodos. Tenemos, calcule cuántos paquetes se necesitan exportar en un contenedor Haiku de 40 pies, sabiendo las diferentes medidas. Las medidas se las dejé en metros para que sea más fácil el cálculo, pero generalmente lo van a encontrar en pulgadas o en pies. Entonces vamos a trabajar con metros. Tenemos las medidas de largo del interior, altura del interior, el ancho exterior, perdón, el ancho interior, la altura de la puerta y el ancho de la puerta, que son medidas que hay que tomar como referencia. Las medidas del paquete, el paquete tiene la característica que es completamente cuadrado, 25 cada lado, ancho, alto y largo, pues son 25 centímetros. Y la medida de la pala es una pala de 100 centímetros de ancho, 120 de largo y 15 centímetros de alto. Entonces, veamos, desarrolla este tipo de ejercicio. Tenemos ahí las imágenes que nos dan la referencia de cuáles son las medidas, el largo de la pallet, el largo del contenedor y el largo de las cajas, pues nos dan las diferentes medidas para que tengamos mejor idea de cómo estaría cada una de las ubicaciones. En este caso, pues vamos a hacer un solo acomodo. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, ancho, alto y largo de la caja es la misma. Cualquier acomodo que yo realice, el resultado va a ser el mismo. Si lo largo de la caja lo pongo en lo ancho de la pallet, el resultado va a ser igual. Entonces solo haríamos un acomodo, lo que mencionamos. Hay ejercicios que no va a ser necesario hacer tantos acomodos. Haríamos 2 o 3 por mucho. Pero en este caso solo haríamos uno. Les repito, las características de la caja así me lo determina. Y si nos fijamos también, la caja tiene esta simbología que aquí casi no se logra ver, pero parece que menciona que es una carga frágil y que esté lado hacia arriba. Si fuesen otras circunstancias de la carga, si fuesen otras circunstancias de la carga, pues solo podríamos hacer 2 acomodos. Podríamos hacer hacia lo largo o hacia lo ancho, porque la misma carga me está diciendo que hay una restricción referente a colocar la carga hacia arriba nada más. La carga va a ir hacia arriba. Puede ser que es una carga frágil y no la podemos colocar de un modo diferente al que no me está indicando. Entonces, para este ejercicio vamos a hacer la comparación de lo largo por lo largo, de lo ancho por lo ancho y la altura por la altura. Tenemos que la altura del contenedor, tomamos la altura de la puerta. ¿Por qué? Porque no es la misma la altura del contenedor a la altura de la puerta y vamos a trabajar con un montacarga. Si yo estimo o tomo como altura máxima la altura del contenedor y no el de la puerta, puedo tener problemas porque es más alta o es más grande la altura del contenedor a la de la puerta. Entonces tomo como referencia para la altura de la puerta y con ese dato es que voy a trabajar. Entonces al hacer el cálculo 120 sobre 25 centímetros, obtengo que son 5 cajas. 1 metro sobre 25
obtengo que son 0.25 y 2.33 menos 30 centímetros obtengo, bueno, entre 25 obtengo que son 8. Pero cualquiera me puede decir qué pasa en esta circunstancia. ¿Por qué 120 sobre 25 no me da los 5 centímetros? Bueno, los que se tomaron la molestia de hacer el cálculo se han de haber percatado que 120 sobre 25 me da 4.80. Quiere decir que son 4 cajas completas y 80% de la otra caja. O sea, hay parte de la caja. Si yo acomodo 5 cajas en la paleta a lo largo, hay partes de la caja que van a sobrar. Eso me puede cuestionar cualquiera. ¿Será correcto eso? Sí, se puede acomodar una carga que sobre una pequeña porción de esa caja, pero va a depender también qué tipo de carga sería. Si es una carga que no sea frágil, incluso que digamos no sean envases y que ese envase vaya por afuera de la pallet, se puede utilizar o se puede usar una pallet que vaya sobrando un poquito de la caja. Pero eso tiene que ser muy estudiado, tiene que ser muy pensado, no tomar decisiones. Sobró 20 centímetros, pero esos 20 centímetros ya sería un riesgo para la carga. Entonces, para este caso lo tomé de esa forma, considerando de que en primera no sé qué tipo de carga es. Y si hacemos las cuentas y multiplicamos 4 por 25, vamos a tener que son 100 centímetros. Quiere decir que tengo 20 centímetros más para colocar una caja. Si yo coloco esa caja, quiere decir que me van a hacer falta 5 centímetros. Ahora, si a la hora de hacer el acomodo, lo hago de tal forma de distribuir esos 5 centímetros de forma que la carga solo tenga 2.5 centímetros de lado a lado hacia afuera, no habría problemas. 2.5 centímetros no es mayor cosa. Pero les repito, eso ya va a ser decisión de ustedes. Va a depender también el tipo de carga. Si la carga es muy delicada y ustedes consideran que es un riesgo dejar hacia afuera alguna caja, pues no lo hagan, no se toman esos riesgos. Es cierto, mencioné que posiblemente la carga sea frágil y lo menciona el pictograma, pero esa solo es una imagen. Simplemente quiero aclarar ese punto. Y ustedes toman la decisión si es conveniente o no dejar que una carga sobresalga más. Si ustedes consideran no, entonces nos quedamos solo con 4 cajas. Yo por tema de ejercicio pues lo dejé con 5. ¿Sí? Espero me comprendan esa parte. Sigamos entonces. Ya hicimos la determinación de los diferentes lados. Ahí en adelante. Y vamos a borrar por aquí para que no se vea tan feo. Se me olvidaba mencionarles a la hora de multiplicar los 5 por 4 por 8, a 5 de cajas a lo largo, 4 cajas a lo ancho y 8 cajas a lo alto, obtuve 160 cajas. Quiere decir que en cada pallet van a ir 160 cajas. Ese es un dato que vamos a utilizar. Entonces cada pallet va a llevar 160 cajas, pero ¿cuántas pallets puede llevar un contenedor? En este caso vamos a hacer los acomodos para poder llevar la mayor cantidad de carga posible dentro del contenedor. No sabemos cuántas, el ejercicio no nos planteó cuántas, lo único que nos planteó el ejercicio es cuál es la capacidad máxima, cuál es lo máximo de cajas que puedo llevar en el contenedor. Entonces ya determinamos que cada pallet pueden ir 160 cajas, pero ¿cuántas pallets puede llevar el contenedor? Para eso pues vamos a hacer igual, a calcular o determinar qué acomodo es el conveniente para las pallets. Las pallets también se pueden acomodarse. Como son movibles podemos determinar si lo llevamos ancho con ancho, largo con largo o una combinación. Veamos el primer caso. Vamos a comparar
lo ancho, perdón, lo largo con lo largo del contenedor con lo largo de la pallet, con lo ancho del contenedor y lo ancho de la pallet, ¿sí? Al hacer la división, en este caso diríamos lo largo, que son 12.036 metros sobre 1.20 metros, y lo ancho de 2.69 sobre 1. Al hacer la división obtendríamos 10 pallets a lo largo y 2 pallets a lo ancho. Y al multiplicar tendríamos 20 pallets. Quiere decir que con este acomodo, la cantidad de pallets que puedo llevar en el contenedor son 20. ¿Sí? Son 20 pallets las que puedo llevar con este acomodo en el contenedor. ¿Se pueden hacer otros acomodos? Sí se puede. En este caso pues tendríamos el acomodo de lo ancho del contenedor sobre lo largo de la pallet y lo largo del contenedor sobre el ancho de la pallet. Podemos hacer ese acomodo, quiere decir que la pallet pues simplemente lo giro, en lugar de lo largo con largo puede ir lo ancho de la pallet sobre lo largo del contenedor. La única salvedad es, si ustedes recuerdan como la forma de una pallet, bueno, al menos aquí la imagen nos da una idea de cómo es una pallet. En este caso pues la pallet tiene la característica que tiene entradas por los costados, por ambos costados, bueno, por todos los costados, pero no todas las pallets tienen estas características. Hay algunas que sí se pueden hacer acomodos y otras que no. Pero bueno, al menos en lo personal he visto montacarguistas que tienen esa agilidad, digámoslo así, de poder buscarle el lado a la pallet independientemente si se pueda o no. Lo que hacen es colocar la carga y hacen una maniobra con su montacarga de modo que están girando la carga, empujando por un lado y alando por otro, y le dieron vuelta a la carga. Ya lo acomodaron como ellos quisieron. Pero repito, eso es un riesgo. Usted está tomando demasiado riesgo con la carga que no es ni suya. Entonces, tomemos en cuenta eso. Para hacer los diferentes acomodos es necesario que la pallet también me ayude. Entonces, si la pallet no tiene esas características de poder hacer diferentes acomodos, pues no se va a poder hacer. En este caso sí, la pallet sí nos permite. Entonces, al hacer la división de 2.69 entre 1.20, nos dan dos pallets. 12.036 entre 1 me dan 12 pallets. Al multiplicarlo, pues obtendríamos 24 pallets. Quiere decir que aquí obtuve una mayor cantidad de pallets dentro del contenedor. Son 4 pallets más. Eso significa que puedo llevar más carga. Pero ¿cuánto? Veamos. En el primer acomodo de pallet obtuve que son 20 pallets por 160 cajas que puede llevar cada pallet. 20 pallets por 160 cajas. Nos da una cantidad de cajas total dentro del contenedor de 3200. Ese es en el primer acomodo, en el largo por largo, ancho por ancho de la pallet. Pero en el segundo acomodo fueron 24 pallets y cada pallet puede llevar 160 cajas. Quiere decir que con este acomodo yo puedo llevar 3840 cajas. Entonces usted decide cómo lo prefiere llevar, las pallets a lo largo o los pallets a lo ancho. Usted ahí decide. ¿Quiere llevar más carga? Pues llévelo a lo ancho, por largo. Si quiere llevar menos carga, pues llévelo largo por largo. Entonces es decisión de usted ahí, qué le conviene más. El ejercicio nos pide con cuál se lleva más carga. Entonces, bueno, digamos que lleva más carga con este acomodo, con el segundo que realizamos, ¿sí? Esos son algunos criterios que hay que tomar. Pueden haber más, pero sí hay que tomar en cuenta el tipo de carga, hay que tomar en cuenta el tipo de pallet también, ya lo expliqué. Algunas pallets se prestan a hacer maniobras, otras no. Igual la experiencia que tuve al ver ese montacarguista, que el
tiene tanta agilidad que aunque la pala no le permitió, pero él acomodó la carga. Entonces, espero que este ejercicio pues se entienda, se pueda dar a explicar por sí solo. Ahí tenemos una imagen de cómo iría la carga ya acomodada en la unidad. Vamos a borrar por aquí. Si ustedes notan la imagen, pues lleva exactamente la cantidad de carga que habíamos mencionado. Aquí hay 5 cajas. Lleva 5 cajas a lo largo y 8 cajas hacia arriba. Igual la pallet. Aquí lleva 12 pallets por cada lado. 12. Lleva otras 12. Haciendo un total de 24. Igual aquí ustedes pueden contar la cantidad de bultos que van en cada uno. Aquí el total son 12. Son 12. Entonces, ahí más o menos cómo iría ubicada la carga arriba de la unidad del contenedor. Para que tengan más o menos una idea de cómo se acomodaría la carga. Siempre deben de existir espacios vacíos como este. Aquí hay espacio vacío donde ustedes, si es mucho el espacio, tienen que utilizar amortiguadores para que la carga no vaya golpeándose entre sí. Si es mucho el espacio, incluso pues en los costados, pues se tiene que utilizar los amortiguadores para que la carga no se vaya friccionando o se vaya dañando entre ellas en algunos casos. Recordemos que la carga también tiene que ir embalada, tiene que ir flejada, tiene que llevar protección para que la carga pues no tenga ningún riesgo de sufrir algún daño. Así que espero que el ejercicio se haya entendido, porque así como este vienen los otros ejercicios también. Algunas variantes cambian, pero si hay dudas, igual ustedes pregunten en la plataforma, que estoy en la disposición de ayudarles. El primer ejercicio de la guía habla igual, el ejercicio que explicamos, sobre cuántas cargas puedo llevar o cuántas cajas puedo llevar en un contenedor refrigerado, en un reefer de 20 pies. Están las medidas, tanto interiores como de la puerta. Están las medidas de las cajas y están las medidas de la pallet. En el ejercicio que expliqué, pues la salvedad era que ancho, alto y largo de la caja eran las mismas, solo pude hacer un acomodo, pero en este caso la ancho y largo son los mismos, pero el alto cambia. Ahí sí van a ser diferentes los acomodos, no harían solo uno, harían un par ahí más de acomodos. Y la pallet, están las medidas de la pallet para que ustedes hagan ahí los cálculos. La pregunta es, ¿cuántas cajas puedo llevar en ese contenedor? En el segundo ejercicio, de igual forma, se le plantea cuántas cajas de pastillas caben en un contenedor refrigerado de 20 pies. Y llevan las medidas del contenedor, llevan las medidas de la puerta, las medidas de las cajas y las medidas de la pallet. Aquí sí van a hacer iguales cálculos que en el ejercicio 1. Si se fijan, pues las medidas de las cajas son ancho y largo, son las mismas, lo que cambia es el alto. La única salvedad es que van a ser más las cantidades, ahí dándoles un adelanto nada más. En el ejercicio 3, ahí sí se complica un poquito, la verdad, no se complica tanto como quisiera. En el ejercicio 3 plantea que es un importador. Este importador trae un embarque de televisores, y estos televisores vienen en cajas de 60 centímetros, 50 centímetros y 40 centímetros. Y cada televisor pesa 10 kilogramos. Ahora, hay una salvedad con este ejercicio, y es que como son televisores, estos televisores solo pueden venir con la parte superior hacia arriba. O sea, no puedo acomodar de otra forma. Siempre no puedo ponerlo alto a lo largo. Son televisores y si es carga frágil y no puede traer otro acomodo. Traten de tomar en cuenta eso a la hora de realizar este ejercicio. El proveedor coloca las mercancías sobre tarima de 1.20 por 1 por 0.15 de altura.
y cada tarima tiene un peso de 15 kilogramos. Para ello pues se le dan a elegir entre tres tipos de contenedores. ¿Cuál contenedor usted va a elegir? Acuérdese que usted está queriendo optimizar la carga. Son televisores y en qué tipo de contenedor les caben eh, más televisores. Así que usted haga ahí las cuentas. En qué contenedores más puedo traer más carga. Quizás para algunos ya es obvio en cuál o en cuáles. Pero usted haga ahí las cuentas, en cuál le conviene más. Van las dimensiones internas, van las dimensiones de las puertas por cada contenedor y su peso. Usted haga las cuentas ahí, en cuál le conviene más o cuál contenedor usted elige para poder traer esa carga. Ustedes ahí hagan el cálculo igual, me ponen su decisión sobre qué contenedor es mejor. ¿Sí? Ok. Con esta sesión buscábamos entender o al menos que ustedes comprendieran cuál es la importancia del cubicaje. Si ustedes recuerdan que el cubicaje no es solo poner la carga en una pallet y ya, no es así nada más, se requiere también ciertos elementos para poder saber ubicar una carga arriba de una pallet y de la pallet pues en el contenedor. No es tan sencillo, tiene sus criterios que cumplir, tiene sus salvedades también y eso es importante saberlo. Entonces, ustedes comprendan por qué es importante saber ubicar las cargas en la pallet y en el contenedor. Es importante en primera, pues, por el tema del espacio y el tema del costo. También por la seguridad de la carga, también es un tema importante la seguridad de la carga porque no solo se trata de optimizarla, cubrir todos los espacios, también se trata de que la carga llegue en perfectas condiciones a su destino. Y también se han realizado algunos cálculos. Ustedes con los ejercicios pues van a practicar más y van a saber cómo se realizan los cálculos. Esto solo es un principio porque falta ver la parte de los 5TER y en los 5TER pues vamos a complementar la parte de los cálculos. Ya no solo vamos a ver el peso cobrable o el cubicaje, sino también ya vamos a estudiar otros elementos que van agregados al transporte. Así que con esto yo me quiero despedir. Espero que tengan un bonito día. No se les olvide tomar las medidas. Dios mediante, pues saldremos adelante con esta situación. Cuídense, cuiden a su familia. Nos estaríamos viendo pues de algún modo o seguiríamos siempre con las sesiones de esta forma, con videos, pero no les incomode. Y si hay dudas, pues ya saben, usen la plataforma, está el foro de consultas, hagan las consultas que ustedes consideren pertinentes para hacer los ejercicios. Igual, si en un dado caso es necesario hacer un video para explicar, pues yo con la disposición, ya saben, solo me dicen, ingeniero, yo no entiendo esto, yo trato de explicarles, si es necesario, pues hago otro video. Pero sí, cuídense, traten de cuidar a sus familias y nos estaríamos viendo en otra ocasión. Así que feliz día.